con esta serie que traemos acerca de la soberanía de Dios, tema número 6, y basándonos en el libro de Arthur Pink sobre la soberanía de Dios. Habíamos dicho que Arthur Pink nació en 1886 y murió en 1952, estuvo el siglo XIX y parte de la mitad del siglo XX con nosotros. Bien, y en esta parte él trata un tema que es la soberanía de Dios en operación. La soberanía de Dios en operación. Y al estudiar el tema de él allí, me di cuenta que lo que quiere hablar es la doctrina de la providencia de Dios, enfatizando su gobierno, el gobierno de Dios. Recuerde que al estudiar nosotros teología sistemática y estamos viendo acerca de la providencia de Dios, la providencia de Dios hace parte de la soberanía de Dios. Y obviamente hace parte del decreto de Dios. Son temas que van muy ligados. Dios tiene un decreto, hablamos del decreto de Dios, donde Dios planeó todo lo que iba a pasar en la historia, es decir, el consejo, o se llama el plan eterno, en cuanto a la salvación, el plan eterno de redención, un momento donde Dios decretó lo que iba a acontecer. Como Él no es como muchos creen que hizo el universo y lo abandonó, sino que Él hace parte de su creación, no en el sentido de que Él es la creación, Él es diferente a la creación, sino en que Él está involucrado en la misma creación. Entonces ahí se habla de la providencia de Dios, es decir, Dios tiene un decreto y estamos hablando de la soberanía de Dios que tiene que ver con el decreto. El decreto nadie le dijo que hiciera, que planeara, nadie le aconsejó. Eso se llama soberanía de Dios. Él es absoluto en lo que Él decretó, en lo que Él planeó. Pero la ejecución del decreto, eso ya se le llama la providencia de Dios. La ejecución del decreto. Y Él no dejó, no hizo el mundo y lo puso a funcionar y defiende como puede. Ni siquiera, hermanos, hizo al hombre, como muchos creen, y le dijo, lo hago, ya lo hice, le di la vida, ahora usted viva a su manera y dependiendo como usted viva, pues así va a ser. No. Sino que, hermanos, Dios es soberano en la bendita providencia de cómo conduce al ser humano, y eso es lo que vamos a ver hoy. Así que en su operación, la soberanía de Dios en la operación nos habla de su providencia, pero específicamente de la parte del gobierno de Dios, porque ya habíamos definido nosotros que la providencia de Dios, que es una doctrina obviamente, la podemos ver en tres maneras, ¿no? Providencia de Dios, y la primera parte de la providencia de Dios es la preservación. Es decir, Dios hizo el mundo o su creación y Él preserva su creación. Eso es parte de la providencia de Dios. Pero también en esa misma parte de la providencia de preservación es que Dios hizo el mundo o a los seres humanos y Dios los gobierna. Dios gobierna su creación, que hace parte de la misma providencia. Y la tercera parte es la concurrencia. La concurrencia es pues como Dios está allí operando, ¿no? Dijimos que concurrencia es caminar juntos, aunque el hombre es responsable de lo que hace, pero el hombre no puede hacer nada, hermanos, sin el poder o el gobierno de Dios. Se llama concurrencia, trabajando juntos. Todo lo que usted hace, mi hermano, es porque Dios así lo ha colocado en nosotros, y creo que esa es la parte que él va a manejar este autor Arthur Pink. Entonces él hace una pregunta y es allí, es que ¿está Dios gobernando? Es decir, Dios hizo todo. Todas las religiones siempre dicen hay un Dios. La pregunta es, ¿está gobernando? ¿Está Dios gobernando su creación? Y entonces, como ya lo dije, esto nos lleva al punto de su divina providencia para entender que Él está gobernando todo. Entonces, cuando hablamos entonces en esta parte de que si Él está gobernando, quiero ir primeramente a la parte salvífica para nosotros, que tiene que ver con el acto mismo de la redención. Un ejemplo para ver cómo Dios, lo que está gobernando ahora, que es su divina providencia, que fue ordenado por Él primero, o preordenado por Él, tiene que ver obviamente con el plan de redención. Vamos a mirar 1 de Pedro 1:18. Esto es a manera de introducción nomás, porque yo tengo dos puntos, y es el método de Dios para tratar con los justos y el método de Dios para tratar con los injustos, que tiene que ver precisamente en el gobierno de Dios. Cómo Dios gobierna a los creyentes y cómo Dios gobierna a los no creyentes. Primera de Pedro 1:18.
Entonces aquí vamos a ver un ejemplo, y es como el mismo Jesús fue predestinado o preordenado como el Cordero de Dios. Primera de Pedro 1, 18, voy a leer hasta el 20, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, es decir, fuimos rescatados no por nada terrenal, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo, pero dice que lo presenta como un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero mire esto, ya destinado. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros. Es decir, nosotros vemos que Jesús, el Hijo de Dios, se hizo carne, tomó forma humana, vivió en esta tierra puro, luego fue a la cruz y tomó los pecados de nosotros, de los creyentes, murió por ellos, resucitó, ascendió. Pero todo lo que le pasó a Jesús, dice claramente aquí la Escritura, el Cordero de Dios destinado o predestinado desde antes de la fundación del mundo. Esto es lo que llamamos nosotros el decreto de Dios o el consejo eterno de redención. Entonces, ¿cuál es el punto? Que todo lo que Jesús vino a hacer desde que se encarnó, todo lo que hizo aquí en la tierra y fue a la cruz y murió, resucitó, obró su plan de redención en favor de nosotros, hermano, eso se llama la providencia de Dios, porque lo que Jesús realizó ya estaba decretado por Dios. Soberanía de Dios. Dios así lo había establecido, así lo había decretado. Y como Dios en su soberanía lo había decretado y lo había establecido, entonces se tenía que llevar a cabo tal como Él así lo decretó. Hermano, y esto es muy importante porque Dios en ningún momento tiene un plan contingente como tal vez nosotros sí. Él no es de un plan secundario, de un plan B. Él no está ensayando, Él no está atajando, Él no está empujando porque de pronto va a pasar algo. Al Señor no se le sale nada de las manos. Dios no está empezando nada ni está terminando nada. Dios no está aprendiendo, como la teología del proceso. Dicen que Dios está en un constante aprendizaje. Y muchos se atreven a decir: Dios hizo al hombre perfecto, y como el ser humano cayó, entonces creo inmediatamente, ¿qué hago ahora? Tengo que idearme un plan de rescate. Y ahí donde entonces habla de Génesis 3:15 de que iba a enviar. O sea, la gente muestra como si Dios no fuera Dios, como si Dios no fuera soberano, como si Dios no fuera el todopoderoso. Hermano, soberanía de Dios en el decreto implica que Dios determinó lo que iba a pasar, y su providencia es que Dios está haciendo justamente lo que Él determinó de antemano. Nada le toma por sorpresa. Lo que pasa, hermanos, así sea con usted y conmigo, eso ya estaba en el decreto de Dios. Amén. Y eso tiene que ver entonces con el plan de redención acá, que dice que ese cordero ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Ustedes pues busca Isaías 53:7, pero también habla del cordero. Dice que el Señor fue llevado como cordero, fue llevado al matadero. Note que el profeta Isaías, 700 años antes de que Jesús viniera, ya él estaba profetizando y dijo: ese Jesús, el Mesías, como cordero, fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Ahora ustedes pues lo buscan, pero Hechos 2:23 dice que tal y como fue profetizado, así le ocurrió. No, miremoslo, porque más adelante lo menciono nomás. Hechos 2:23, que es un texto clave, hermanos, para que comprendamos que todo estaba determinado por Dios, planeado por Dios. Hechos 2:23 dice: a este, o sea, a Jesús, porque él estaba acusándolos, dice que ustedes lo entregaron, lo mataron. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pedro está diciendo: los hombres lo prendieron, lo apresaron, los hombres lo mataron, los hombres lo mataron de muerte de cruz, crucificándole. Pero antes dice: pero este fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ahora, ese anticipado conocimiento de Dios, que es lo que nosotros hemos manejado como la presciencia de Dios, o podemos meter allí también la omnisciencia de Dios. Omnisciencia de Dios es que Dios lo conoce todo. Presciencia de Dios es que Dios ya conoce las cosas antes de que sucedan. Pero no es como algunos dicen:
maneja la presencia de Dios como que si Dios está acá y Él mira al futuro, qué es lo que va a pasar, y como Él ve en el futuro y sabe lo que va a pasar, entonces así Él determina las cosas. No, la presencia de Dios acá, o previo conocimiento de Dios, se remonta es al consejo eterno. Es decir, Dios planeó las cosas y como Él las planeó, así van a suceder. Yo sé que es un muy mal ejemplo, pero nos sirve de algo. Usted, aquí en la pantalla se ve una película y usted se la ha visto 7 veces, pero usted la quiere volver a ver y comienza la película y usted ya sabe lo que va a pasar. Ahora, ¿va a cambiar? No. Yo sé que es un muy mal ejemplo, pero es lo que yo humanamente hablando pudiera decir, que se trata de la providencia de Dios, de la soberanía de Dios, del decreto de Dios. Dios decretó lo que iba a pasar y Él ya sabe cómo va a terminar la película. ¿Por qué? Porque Él fue el que la hizo, Él es el autor. Es la obra de Él. Y los personajes están actuando y no van a cambiar la actuación porque Dios así lo determinó. Ya está alineado. Claro, la gente se asusta y la gente, no, pero entonces Dios está manipulando a la gente, pero la gente no es libre. No, hermanos, Dios es tan poderoso que la gente actúa libremente. Lo hace libremente. Es más, es el deseo de su corazón pecar, es el deseo de su corazón consagrarse a Dios y buscarlo. Pero Dios así ya lo había determinado, lo había decretado. Y entonces a eso es que se refiere la soberanía de Dios en operación. ¿Cómo es que Dios está operando? El Salmo 33:11, después lo busca, dice que el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Salmo 33:11, el consejo, el decreto de Dios permanecerá para siempre, es decir, esto nadie lo puede cambiar. Isaías, vamos a este que me gusta mucho. Dios hará todo lo que ha decretado que suceda. Isaías 46:9. Me gusta mucho ver este porque siempre voy a él cuando hablo de la soberanía de Dios, la providencia de Dios, porque es un texto nos ayuda mucho. Isaías 46:9 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, está hablando Dios, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Eso está claro, mis hermanos. Nada se puede asemejar a Dios, por eso no tendrás dioses ajenos, por eso no te harás imagen, porque no hay semejante a mí. Pero mire, que anuncio lo por venir desde el principio. Él anuncia lo que va a venir desde el principio. ¿Por qué lo hace? Y dice, y desde la antigüedad, o sea, Él anuncia desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Pero aquí está el punto que dijo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Porque Él puede anunciar, y lo que llama la profecía. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban de parte de Dios, pero ¿por qué Dios les daba esa profecía y ellos hablaban? Porque Dios ya lo había decretado. Entonces lo que Dios hablaba ya lo había decretado. Entonces dice acá: mi consejo permanecerá, y ese consejo es lo que llamamos nosotros el decreto de Dios. Mi consejo permanecerá. Y luego dice: y haré todo lo que quiero. Hermano, todo lo que Dios quiso hacer ya lo decretó, ya lo dejó en un consejo. Y luego dice, hay un ejemplo acá, dice: que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Es decir, lo que yo ya determiné, eso va a pasar. Luego dice: yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Lo que el Señor habló, lo que Él estableció en un decreto, Él lo va a hacer. Lo que Él pensó y quedó plasmado, así será. Lo que Dios se determinó a hacer, eso es lo que va a hacer. Y entonces, hermano, esto es muy precioso porque es una doctrina que cuando uno la va conociendo y se mete más en eso, uno se maravilla. Y creo que lo mayor de esta doctrina es poder descansar, hermanos. Poder descansar. Usted tal vez, alguien se le enferma o tiene una situación económica difícil, o usted no sabe qué va a pasar mañana, hermano. Si usted aprende a conocer esto de la providencia de Dios, usted va a vivir tranquilo. Porque, hermano, todo lo que te pase a ti, me pase a mí, escuche, sea bueno o sea malo, Dios así lo ha decretado. Y lo ha decretado para sus propósitos, para su plan, para su gloria. Así que yo, ¿por qué me voy a dañar, a entrar en crisis? Y si mañana no hay para comer, y se enfermó, y si me muero, y si se muere de esta enfermedad, hermano. Descansemos. Ahora,
Pero es que si se me lleva un hijo, por decir algo, usted que tiene hijos, si se llega a morir uno de mis hijos y todo, hermano, la Biblia registra que Él no nos da una prueba más allá de lo que podemos resistir. Él dará juntamente con la prueba la salida. Por eso, cuando alguien viene y me habla de una situación tan difícil, yo le digo, hermano, es la manera como yo puedo contestarle a las personas. Le digo, hermano, usted tiene ese problema, usted tiene esa situación, porque Dios así se lo permitió, pero le dio la capacidad para aguantar. Tal vez yo no aguantaría, pero se lo dé a usted porque usted tiene la capacidad. Agárrese de esa capacidad. Señor, yo estoy pasando por esta. No sé por qué, eso está en tu decreto, así que Dios, yo confío que así como me lo permites pasar, me das la capacidad para pasarlo. Aquí vamos, Señor, de tu mano, confío en ti. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y me volví pentecostal. Primero cristianos lo entregaron a los leones con familia y todo. Exacto, porque confiaban en la divina providencia de Dios. Es decir, Dios tiene un único propósito también, pudiéramos decir, al crear todas las cosas. Y usted lo encuentra en Romanos 11:36, que es muy conocido. De Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Amén. Todo es glorificarle a Él. O Efesios 1, del 11 al 12, que habla acerca del plan de Dios. Dice que todo se hace conforme a la voluntad de Dios. Y luego dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. Así que, hermano, Dios nos salvó a nosotros para la alabanza de la gloria de su gracia. Hermano, Dios a otros los condenó y los mandó al infierno para la alabanza de la gloria de su justicia y de su ira. En todo Dios se glorifica. Ahora sí entremos, hermanos, a los dos puntos que maneja el pastor Artur. Vi que me llamó la atención y por eso quiero traerlos. Muchas citas hoy, no puedo ir a todas. Pero lo primero es el método de Dios para tratar con los justos. Es decir, Dios gobierna, o como él dice aquí, la soberanía de Dios en la operación. Y en este caso lo primero que se puede mostrar acá, o que vamos a ver esta noche, es el método de Dios de gobernar o de tratar o de operar con los justos. Vamos a comenzar con nosotros y dejamos a los impíos para el final. Y él habla allí de 4 cosas que me llamaron la atención. Primero, la voy a mencionar: influencia vivificante. ¿Qué es eso? Influencia energizante, influencia directriz, influencia preservadora. Y esto a mí me llamó la atención porque yo no había visto esto y por eso quise traerlo. Cuando él dice influencia vivificante, ojo que está hablando con los creyentes, con los cristianos. Y cuando hablamos de estos puntos, es la manera como Dios en su soberanía opera en los creyentes. ¿Cómo opera en nosotros? Y él dice, Arthur Pink dice que opera de 4 maneras. Y la es influencia vivificante, es decir, Dios ejerce sobre su propio pueblo una influencia para vivificar o para dar vida. Y esto es muy conocido porque ahí comenzó. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y Él vino a darnos vida. Y ahora esa vida que Él nos da hace parte de su gobierno. Dios actúa de 2 maneras: con los creyentes en el mundo, con los hombres, con los creyentes, y con los impíos de diferente manera. Entonces ahora, con los creyentes opera en primera instancia vivificándoles, es decir, Él influencia con vida en las personas. Si pudiéramos ir ahí, hermanos, a 2 Corintios 5:17, que usted lo conoce, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Note, las cosas viejas pasaron, he aquí ahora todas son hechas nuevas. El que está en Cristo tiene un poder vivificante. Dios le influencia vida para que pueda ejercer en él cosas nuevas. Y ahí, hermanos, entonces, ¿cómo Dios actúa soberanamente en nosotros como cristianos? Operando las cosas nuevas, porque nos dio esa vida nueva. Tengo acá otro versículo que me llama la atención, pero no voy a ir allá porque no alcanzo. Dios ha hecho un cambio y nos ha trasladado para obrar. Y entonces podemos ir ustedes pueden buscar Hechos 26:18, donde dice el apóstol Pablo que el Señor vino a darnos, a los que no tenían luz, darles luz; a los que estaban ciegos, darles vista; pero a los que estábamos en tinieblas, dice que nos trasladó de las tinieblas a la luz, para crear en nosotros la vida de Él, para operar en nosotros lo de Él. Es decir, si estábamos en tinieblas, ¿qué hacíamos nosotros? Tinieblas. Si nos trasladó a la luz, ¿qué espera Él ahora en nosotros? La luz. Entonces, a eso es que se refiere Él como una influencia vivificante. Él nos ha sacado y nos ha dado vida, como dice Filipenses 2:13.
Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, hermano, en el creyente, Dios está influenciando constantemente vida y lo hace a través de la palabra de Dios por la obra del Espíritu Santo y comunión con Él. Así que si somos creyentes, Él soberanamente actúa en nosotros dándonos de su vida. Número 2, dice que nos influencia de una manera enérgica, o aquí sería energizante, influencia energizante. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues tiene que ver, hermanos, con la obra del Espíritu Santo, un poder en nosotros para dos cosas: para comprender a Dios o su palabra, y también para ser fortalecidos, que aquí sí creo que miremos estos pasajes, que sería Efesios capítulo 1, versículo 17. Entonces, ¿cómo Dios opera en los creyentes o en los justos? Influencia vida vivificante, ya lo hizo con la regeneración. Número 2, influencia vida, digámoslo así, energizante, y lo hace por el poder del Espíritu Santo. Mire, Efesios 1 igual es desde el 17, para que lleguemos a una buena comprensión. Dice el 17, Pablo está orando, obviamente. Entonces dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, note, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Pero mire, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, y este es el punto, para que sepáis, Dios quiere que sepamos, cuál es la esperanza que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, escuchen, y cuál, y este es el punto, la supereminente grandeza de su poder, que se llama de una fuerza energizante, energizante. Hay una fuerza de Dios energizante en nosotros, se llama la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Hay una operación del poder de la fuerza, lo hace por medio del Espíritu Santo en nosotros, dándonos capacidad. Y me llamó la atención esta parte, porque no se va con el poder para echar fuera demonios, ni con el poder para sanar a nadie, sino que habla de un poder hacia nosotros, un poder para comprender las Sagradas Escrituras. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para comprender las Sagradas Escrituras, pero algo más, para fortalecernos en el hombre interior, como dice Efesios 3:16, vamos ahí. Efesios 3:16 al 21, mire lo que dice. Y otra vez aquí Pablo está orando y dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Ve? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces, y aquí está el punto, de comprender, plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo por todos los siglos y las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Según el poder que actúa en nosotros. Y ese es el poder energizante, entonces, del cual se está hablando. ¿Cómo actúa Dios en nosotros? ¿Cómo Dios nos gobierna? ¿Cómo Dios nos controla a nosotros? Pues dándonos vida primero, pero luego dándonos un poder que de ese poder va a hacer que nosotros podamos tener una muy buena comprensión de quién es Él a través de su palabra, pero también, hermanos, de cómo vamos a operar acá abajo. A mí me llama la atención eso, porque ¿dónde era que yo leía esta semana? No recuerdo qué. Y es interesante, pero tiene que ver precisamente con la soberanía de Dios, hermano, que si tú y yo tenemos conocimiento de Dios, podemos conocer algo de Dios, es porque Dios nos dio la capacidad. Si no, no pudiéramos, hermano. Cuando usted lee la Biblia y tiene la comprensión de esos textos, cuando usted puede entrar y ver una doctrina y la puede comprender, la puede entender, es una capacidad que Dios nos dio, es un poder energizante que nos dio. Si no lo hubiera hecho, hermanos, por más que nos enseñen, no entiendo, no puedo ver, no oigo nada, porque el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Es una manera como yo puedo ver
que una persona realmente ha sido regenerada. Él no tiene problemas con las doctrinas, fácilmente las va recibiendo, las va aceptando, y si son, obviamente por ser doctrina bíblica, salen de las escrituras, no hay pelea. Pero ¿por qué hay tanta gente que pelea? Y hasta se enojan con uno y dicen que así no es, siendo tan claro, hermanos. Algo hay ahí que no ha trabajado ahí. En tercer lugar, hablando de los creyentes, cómo Dios gobierna a los creyentes, lo hace con la influencia vivificante. Número 2, con la influencia energizante. Número 3, con la influencia directriz. Esto mismo lo vamos a repetir con los inconversos, pero de otra manera. Número 3, con la influencia directriz, es decir, Dios dirige a sus santos desde adentro para llevarlos a hacer su voluntad. Es impresionante. Todo en el creyente es obrado o es dirigido por Dios. Todo en el creyente es obrado o es dirigido por Dios. Hermano, estábamos muertos en delitos y pecados. Dios nos dio vida. Luego Dios nos dio el poder para esa vida. Así de que las obras que yo hago son el resultado de esa vida nueva que me dio y de ese poder energizante que me dio para llevarlo a cabo, de tal manera que todo lo que yo hago ahora es Dios. Amén. Y por eso él dice en tercer lugar aquí, es la influencia directriz, cómo Dios entonces de una manera soberana gobierna al creyente, dándole dirección, dirigiéndolo, controlándolo. Efesios 2:10 inclusive cuando dice que no somos salvos por obras, para que nadie se gloríe, pero luego dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Note, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. El que no hace buenas obras, pues, ¿cómo? Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, pero luego dice, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Ven? Eso es preordenación, antes. En el consejo eterno, Dios preparó esas obras de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Así que, hermano, si usted camina espiritualmente y yo camino espiritualmente, si usted obra para Dios y se le ve, hermano, esa entrega, ese servicio, esa bondad, esa generosidad, esa santificación, y se le ve y se le nota, hermano, eso fue porque Dios lo había preparado de antemano, y hay que no lo haga, hermano. Lo va a hacer. Porque Él está produciendo en nosotros eso. Hermano, ¿dónde queda la gloria? ¿Dónde queda la vanagloria? ¿Dónde queda el orgullo? ¿Va a hacer por la buena o por la mala? ¿Dónde? Si todo lo que yo hago, hermano, es una obra de Dios. Por eso me gusta mucho a mí, y voy a ir allá otra vez, no lo puedo soltar. Cuando yo entendí Hebreos 13:21, hermanos, Hebreos 13:21. Ese pasaje usted me va a soportar porque siempre voy a ir allá. Aunque a mí me gustaba leerlo desde el 20, dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Note, ese Dios os haga actos en toda obra buena. ¿Quién es el que me hace acto en toda obra buena? Dios. Él me capacita, me hace acto. ¿Para qué? Para que hagáis su voluntad. Dios me capacita a mí, al creyente, para que yo haga la voluntad de Dios. Ay, hermano. Así que si yo no puedo hacer la voluntad de Dios, no tengo la capacidad. Ya tendría que revisar mi vida. Porque y me gustó el orden que él le da. Influencia vivificante, me da una nueva vida. Influencia energizante, me da el poder. Y ahora hay una influencia de directriz. Me dirige. Si me dio nueva vida, si me dio el poder, obvio que me va a dirigir. Y entonces aquí dice eso, para que hagáis su voluntad. Pero note esto, haciendo Él en vosotros, yo lo subrayé, haciendo Él en mí. No soy yo. El deseo que Dios le pone a usted de orar, el deseo que Dios le pone a usted de evangelizar, el deseo que Dios le pone a usted de servir, el deseo que Dios le pone a usted de dar, el deseo que Dios le pone a usted de orar, de leer la palabra, de estudiar, eso Dios está poniendo el deseo para que usted lo haga. Dice, obrando Dios en mí. Y luego dice, esto es lo impresionante, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, ¿cómo Dios va a recibir gloria entonces? Él recibe gloria cuando Él mismo obra en mí
lo que Él quiere, lo que a Él le agrada, que es su santa voluntad. Por eso hemos dicho aquí, hermano, y este es el punto contrario, nada de lo que yo hago le agrada a Dios. A Él le agrada solamente lo que Él hace en mí. Lo que Él haga en mí, eso es lo que a Él le agrada, porque eso le da gloria. No lo que usted haga. Es impresionante. Entonces, esto es lo que se llama entonces la influencia directriz. Y la número 4 aquí sería una influencia preservadora. Entonces, el método de Dios para tratar con los justos, hablando de la soberanía de Dios en operación, cómo Dios opera, y por eso creo que toca la providencia de Dios, sobre todo el gobierno de Dios, cómo Dios va a gobernar a los creyentes. Pues Él lo hace de esta manera. Número 1, influencia vivificante. Número 2, influencia energizante. Número 3, influencia directriz. Y número 4, influencia preservadora. ¿Cuál es el punto acá? El creyente es preservado por la influencia de Dios para poder hacer las cosas. Es preservado a hacer las cosas por el poder de Dios. Y después va usted a esa escritura, primera de Pedro 1:5, dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, o somos preservados por el poder de Dios, como ya lo hemos dicho acá, y cuando miramos las doctrinas de la gracia, diciendo perseverancia de los santos, podemos perseverar porque Dios nos preserva. Si Dios no nos preservara, no pudiéramos perseverar, porque es Dios el que nos guarda o nos lleva a cumplir su plan. Entonces esta es la parte operativa de Dios en los creyentes: influencia vivificante, influencia energizante, influencia directriz, influencia preservadora. Ahora vamos con el punto número 2, el método de Dios para tratar con los injustos o con los impíos. Y también hay 4 cosas ahí. Porque ahora vendrá la pregunta, ¿cómo? Porque el punto era, Dios gobierna sobre su creación, está gobernando Dios. Ya lo vimos, Dios gobierna sobre los cristianos. Ahora el punto es, ¿y sobre los impíos? ¿Alguien va a decir que no? También van a hablar. Vamos a mirar otra vez. Influencia, les dice que a algunos no les va a gustar mucho esto. Influencia restrictiva es lo primero que hace. ¿Cómo gobierna Dios? ¿Cómo opera Dios en su soberanía? En los impíos, en los inconversos. Lo primero es a través de la influencia restrictiva. Es decir, es lo que conocemos como la restricción del pecado en el hombre. Dios restringe la maldad, Dios restringe el pecado en el hombre, y de esa manera lo está controlando, lo está gobernando o está operando en el impío. Y habría muchos pasajes aquí para mostrar, pero yo voy a mencionar uno, Génesis 26, donde Dios le dice a Abimelech. ¿Sabe qué pasó con Abimelech? Génesis 20, Abraham ya tenía la costumbre, como Sara era muy bonita, de llegar a un pueblo y decir, no es mi hermana. Y él decía así, pues para que no la fueran a matar, que la mujer era muy bonita, Sara, y él tenía como miedo. Tan es así que el rey Abimelech ya estaba pensando echarle mano. Y tuvo un sueño, ¿no? Y entonces Dios le habla a través de un sueño. Y en el sueño Dios le dice, te lo busqué en Génesis 26, donde le dice, le dice a Abimelech, Dios le dice, yo también te detuve de pecar contra mí, no permitiéndote que la tomaras por mujer. Le dice a Abimelech, a un impío. Yo te detuve de que no la fueras a tomar como tu mujer y de esa manera pecaras. Hermano, en otras palabras, Dios restringió a Abimelech para que no pecara. Es un impío. De la misma manera, Dios restringe a los impíos para que no pequen. Es lo que yo he aprendido y les he dicho, el impío y el pecado en el hombre es parecido a una, pues eso es lo que, bueno, no lo he escuchado, pero es lo que yo pienso, me ha venido a mí como una... usted conoce esas, ¿cómo es que llaman? Donde hay mucha no, ¿cómo es? Ayúdenme. Donde hay mucha agua, que se retiene el agua para que ayude a represas. Es que reservas. Represas. El pecado es como una represa, hermano. Cuando sueltan una compuerta arriba, bueno, yo pudiera decir que así, bueno, comienza a salir agua, el agua. ¿Qué tal si se abrieran las compuertas totalmente, hermano? Se forma la avalancha más terrible.
El corazón del hombre es así. Dios tiene que frenarlo. Dios tiene que tener compuertas, y lo hace con el impío. Lo hace con nosotros obviamente, pero lo hace con el impío. Porque si Dios no frenara la maldad o restringiera la maldad de los impíos, ya no estarían, hermanos, esto se había acabado. Todo Hitler. Eso se llama en teología la gracia común. Entonces, un puritano decía, bueno, o los estudiosos de los puritanos mejor, porque peor que Hitler, peor que Nerón seríamos nosotros. ¿Y por qué ellos fueron tan malos? Porque Dios los soltó un poquito. Pero obviamente Dios gobierna a los impíos haciendo restricciones en cuanto a sus pecados. Otro punto, Dios restringió a los hermanos de José para que no lo matara. Hermano, los hermanos de José querían aniquilarlo. Ahí viene el soñador, matémoslo. Pero usted nota la providencia de Dios. No lo pudieron matar porque un hermano, no lo hagamos. Bueno, entonces metámoslo en esa cueva y ahí lo matamos. Luego viene, no sé quién fue el que lo sacó, como que fue Rubén, no permitió. Y entonces, bueno, no lo matemos, está bien, porque lo iban a matar. Habían unos que querían matar, otros lo frenaban. Ahí está la providencia de Dios. Pasaron, casualidad no, pasaron unos madianitas o unos ismaelitas por ahí. Y alguien, pues vendámoslo. Pues sí, vendámoslo y ya, se ve para ahí como esclavo, ya nos deshicimos del hombre. No permitió, Dios no dejó que lo mataran a estos malvados que lo querían era linchar. No lo permitió, porque Él tenía un plan. O este caso, la maldad que había en el corazón de Balaam. Balaam siempre se presenta como un falso profeta y él predicaba por dinero, porque eso es lo que dice en Apocalipsis, ¿no? Retiene la doctrina de Balaam que porque amó el premio de la maldad y todo eso. Este rey Balaam, ¿qué fue lo que hizo? Lo contrató y era maldícelo, y él fue a maldecirlo y Dios no lo permitió. Dios lo frenó. Y llega un momento donde el mismo Balaam tiene que reconocer, pero es que yo no puedo maldecir al que está bendito y Dios no me deja maldecir, entonces Él solo me pone bendición y eso es lo que tengo que hacer, le dice al rey Balaam. Usted puede ver esa restricción, hermano, es decir, Dios controla al mismo impío, a los malos, a los impíos. En esa primera parte, entonces, influencia, una restricción. Número 2, influencia suavizante. Hay una influencia suavizante. Y yo dije, ¿esto qué es, Señor? Y dice Arthur Pines que Dios lleva a los impíos a promover su causa, aunque ellos la odien. Dios lleva a los impíos a promover la causa de Dios, aunque el impío odie esa causa. Y tenemos muchos ejemplos. El caso de Potifar, que puso a José como el mayordomo de su casa. Un extranjero. Es más, ¿de dónde lo sacó? O sea, es que uno dice, está Faraón, Potifar, para que sea segundo un extranjero, porque no era de Egipto, no era de su corte, no era de los suyos, no era de los que estaban allí alrededor, sino, es más, ¿de dónde lo saca? De la cárcel. Está en la cárcel, porque el copero del rey se acuerda, ya me acuerdo, mire, allá está. Y entonces él viene y lo saca y le dice, no, pues le interpreta el sueño de las vacas y las espigas. ¿Y quién es el que pone en el corazón de este impío, de este Faraón? Póngalo como gobernador, caramba. Dios puso todo eso y él tuvo que decir, bueno, pues usted es el que va a gobernar ahora. Yo soy primero, pero después de mí usted gobierna todo Egipto. Se lo puso Dios, hermano, con un plan, con un propósito que el mismo José les declara después. Ahora, después estando José sí, o sea, todo el plan. Otro punto que me llamó la atención es el caso de Moisés. ¿Qué había dicho Faraón? Hay que aniquilar los niños menores de 2 años. Bueno, los niños no, menores de 2 años fue con... Ahí viene el libertador. ¿Por qué? Porque se estaba hablando de que se iba a levantar un libertador. No era tanto eso, era porque no vamos a permitir que el pueblo se crezca, entonces vamos a acabar. Y la manera para acabar es que todo niño varón muere. Y mataron muchos. Entre esos nació Moisés. La mamá, los padres lo retuvieron solo por 3 meses en su casa, no pudiendo más. Lo ponen en una barca y lo mandan a que está la hija de Faraón. Ahora escuche, es Faraón el que dio la orden. Es la hija de Faraón
que ver un niño hebreo a matarlo de una. ¿Y cómo es que esta mujer lo ve y se encariña con él y termina criándolo? El mismo verdugo. Dios poniendo, hermanos, en la hija de Faraón apego por ese niñito para que no lo matara. No, hermano. O sea, Dios debe, y en la Biblia está llena de casos así como Dios, de alguna manera, y ¿cómo es que llama Arthur Pine esta parte? Dice influencia suavizante. Y me llamó la atención. ¿Por qué? Porque lo hace de una manera que ellos creen que son ellos, pero es Dios el que está actuando en beneficio de su propio pueblo. Miren lo que dice Arthur Pine ahí. Dios tiene acceso a los corazones de todos los hombres y los suaviza o endurece de acuerdo con su propósito soberano. Dios suaviza el corazón o los endurece, hablando del impío, de acuerdo a su plan soberano. Él va a llevar a cabo su plan y no hay hombre impío que se pueda entrometer. Todo lo va a hacer Dios. Esto es impresionante. Por eso Proverbios 21:1, usted después lo busca, dice que Dios a todo lo que quiere inclina el corazón del rey. Dios a todo lo que quiere, así inclina el corazón del rey. Proverbios 21:1. Puso en el corazón de un rey pagano llamado Ciro la construcción del templo. Miremos Hebreos 1, Esdras 1. Este es bien interesante porque aquí se habla también de un pagano, de un rey impío, que ¿qué tiene que ver con los hebreos? Esdras 1:1 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová. Note que aquí está, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, es decir, Dios ya había profetizado por boca de Jeremías la reconstrucción del templo. Despertó Jehová, note aquí, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, es un pagano, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, reconoció eso, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Recuerden que ellos están en cautividad, pero el rey Ciro es el que, por el decreto que Dios ya lo había decretado, y le pone a él dar un decreto al rey para que saque a los judíos y los envíe a reconstruir el templo. Entonces ahí es donde vemos que vienen después Nehemías y el mismo Esdras y comienzan a la reconstrucción del templo. Que un impío, hermano, se interese por las cosas espirituales, como decir que un impío venga aquí a nosotros y nos diga: Dios me ordenó que le diera un dinero para hacer un templo y tengo que hacérselo. Y un impío, una persona que no teme a Dios, ¿cómo, hermano? Esto es porque Dios es el que ha puesto de una manera suavizante a que trabaje para Él. Y lo encontramos, hermanos, en la Escritura. Número 3, hablando de los impíos, entonces vamos por partes. ¿Cómo es que trabaja Dios? ¿Cómo es que opera Dios de una manera soberana en los impíos? Influencia restrictiva, refrena el pecado en ellos. Influencia suavizante, hace que trabajen para sus propósitos. Influencia directriz también, pero ahora vamos a ver esta parte. La influencia directriz con los impíos es que Dios influencia y dirige a los impíos a cumplir sus propósitos. Dios dirigió providencialmente a través de gente impía, ya habíamos dicho, a José para que fuera a Egipto para cumplir sus propósitos, y es lo que él mismo dice. Por lo menos usted puede buscar en Génesis, bueno, vamos allá a Génesis 45. Esto es lo que se llama entonces una influencia directriz, note. Génesis 45, 7 y 8. Dice José cuando se da a conocer a los hermanos, note: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Dios me envió delante de vosotros. 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda la casa y por el gobernador en toda la tierra de Egipto. Ahora, cuando uno lo mira de este lado, hermanos, ¿fue Dios?
Vemos que él llegó allá por consecuencia de los hermanos. Fueron los hermanos los que lo vendieron a Egipto para que fuera esclavo. Ellos nunca se imaginaron, ellos lo iban a matar, Dios impidió. Entonces lo vendieron. Eso estaba en el plan de Dios, que fuera vendido y que fuese llevado precisamente a una subasta de esclavos que era permitido en ese tiempo y estaba. Y precisamente Potifar lo compra, lo adquiere. Y luego cuando llega a la casa de Potifar, precisamente él tiene tanta sabiduría de parte de Dios que Potifar dijo, uy no, lo puso como jefe de su misma casa. Ahora el diablo se atraviesa y quiere hacerlo caer, pero aunque fue así, hermanos, Dios tiene un plan. Porque él, siendo inocente, lo acusan de querer abusar de la esposa de Potifar. Potifar, ¿qué hace? Lo manda a la cárcel, pero no lo manda a la cárcel del pueblo, sino a la cárcel donde están los, digamos en este caso, el gobierno, ¿no? Eso, a una cárcel del gobierno, a los funcionarios. Y él va a esa cárcel, y él está allí en la cárcel, lleva mucho tiempo y no pasa nada, pero precisamente dilinque el paradero del rey, dilinque el copero, y es enviado allá. Él no sabía quién de los dos había delinquido, y entonces los manda allá, se hace amigo de José, y ahí donde les cuentan los sueños de que iba a pasar. A uno, vean, chao, al panadero, y al otro iba a volver a su puesto, y él se le olvidó, salió y se le olvidó. Decir que pasaron 2 años y nada. Yo no sé cuánto tiempo estuvo, creo que más o menos 13 años ese proceso para llegar allá. Y entonces cuando ya está allá, entonces el panadero se acuerda por los sueños que tiene Faraón de las espigas y de las vacas, y entonces ahí es donde es llamado, y ahí se hace el segundo. Y él dice, no me enviaron ustedes, sí fueron ellos, sí fueron los impíos malvados, pero Dios los usó, a través de ellos los usó para llevarlo allá. Entonces esa es una manera como Dios va dirigiendo todo, lo va coordinando todo. Ahora hay otro punto acá que quiero resaltar, es que Dios castiga a Israel por mano de un rey impío. Isaías 10, a mí me fascina mucho por eso quiero leerlo. Isaías 10, versículos 5 y 7. Dice, oh Asiria, mire lo que dice Dios aquí. ¿Quién es Asiria? Asiria es un pueblo pagano. Asiria en ese momento es una potencia porque está conquistando reinos. Entonces él dice, oh Asiria, vara y báculo de mi furor. Nota lo que está diciendo. Asiria para mí, para Dios, es la vara y es el báculo del furor de Dios. Dice, en su mano he puesto mi ira. Dice, le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré. Está hablando de Israel. Dios va a castigar a Israel y va a usar a un rey con todo su ejército para castigar a Israel, que lo llama nación pérfida, y un pueblo de mi ira le enviaré, para que quites despojos, arrebate presa, lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Ahora note acá, aunque él no lo pensará así. Es decir, Dios lo va a enviar, pero el rey no va a pensar así. Ni su corazón lo inclinará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar, cortar naciones no pocas. Es decir, el rey de Asiria, el pensamiento de él es, voy a arrancar. Él es un conquistador, y él va a destruir las naciones y a tomar posesión de ellas. Y Dios dice, estoy tan airado con Israel. Dios pudiera proteger a Israel del rey de Asiria, lo pudiera proteger del ejército. Pero antes dice, voy a usar a este rey de Asiria y lo voy a mandar como vara, como báculo de mi poder, para que destruya a Israel, los castiga, los disciplina. Ese es como él está diciendo acá. Entonces hay una influencia directriz, es decir, Dios está dirigiendo a los impíos para que cumplan los propósitos de Dios, los planes de Dios. Y obviamente el ejemplo mayor, pues ya lo mencioné, regáleme 5 minutos más acá. El ejemplo mayor o el ejemplo supremo es nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que pasó, hermanos, es impresionante cómo la Biblia registra aún el hecho de que no quebraron sus huesos, aún el hecho de la lanza, aún el hecho del que le vendió, aún el hecho de lo que le dieron el vinagre, cómo murió. Todo fue de una manera escrita y profetizada que se cumplió al pie de la letra, hermano, porque allí estaba
decretado, es decir, todo lo que estos impíos hicieron con Jesús, así estaba escrito. Dios usó a los impíos para cumplir el plan de Dios, que era que Cristo muriera en manos de impíos para podernos salvar a nosotros. Y número 4, influencia endurecedora. A algunos no les gusta esto. Otra vez, ¿cómo es la operación de Dios o el gobierno de Dios sobre los impíos? Influencia restrictiva, restringe el pecado. Influencia suavizante, lo hace de una manera que las personas, de una manera suave. Influencia directriz, Dios va a dirigir a los impíos para que cumplan los planes de Dios. Y luego influencia endurecedora, de pronto una de las más bravas en la Biblia. Tengo muchos textos acá, pero no los voy a decir todos. ¿Qué es esto? Dios endurece el corazón de los hombres malvados y ciega sus mentes. ¿Cómo gobierna Dios en el impío? Endureciendo su corazón y cegando sus mentes. Entonces, usted lo puede después ver en el Salmo 105, 24 al 27, lo habla de Israel, dice que Dios hizo con los enemigos de su pueblo, es decir, con los enemigos de Israel, los cegó, los endureció. Busque después usted Salmo 105, 24 al 27. Dios endureció el corazón de Faraón para mostrar en él su poder, como lo hemos visto. Le voy a leer una parte, en Éxodo 4, 21, dice así, dice Dios, yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Usted lo encuentra en Éxodo 4, 21. Dios mismo dice que él iba a endurecer el corazón de Faraón para que no dejara ir al pueblo. Y en Romanos 9, 17 leemos, dice que, ¿por qué endureció el corazón de Faraón? Dice, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Dios endureció el corazón de Faraón para mostrar Dios el poder en Faraón. Ahora, no solo endureció el corazón de Faraón, sino endureció a los mismos egipcios. Y voy a leer aquí, que lo tengo escrito, Éxodo 14, 17 al 18, para el que está anotando, donde dice de esta manera, note, he aquí, Dios le habla a Moisés y le dice así, he aquí, note que es Dios el que está diciendo esto, que es todo lo que me impactó. Dice Dios, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y serán los egipcios y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. ¿Se acuerda? Salió Moisés con el ejército, pero luego Dios endurece el corazón, ya no solo de Faraón, sino de todos los egipcios. Vamos, ¿cómo los dejamos ir? Y se fueron detrás. ¿Para qué? Para Dios glorificarse con ellos, como lo hizo en el cruce del Mar Rojo. Otro punto, lo mismo hizo con los reyes cananeos. Deuteronomio 2:30, para el que está anotando, dice así, mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasáramos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios, note, había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en manos como hasta hoy. Deuteronomio 2:30 dice que la razón por la cual estos reyes se endurecieron para que Israel peleara con ellos y los acabara fue Dios el que los hizo endurecer. Dios endurece el corazón de los impíos. Ahora, en Jueces 11, 19 al 20, dice lo siguiente. Josué 11, 19 al 20 dice lo siguiente. Dice, no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los hebeos que moraban en Gabaón, o los gabaonitas que se disfrazaron. Ahora mire lo que dice, todo lo tomaron en guerra, porque esto vino de Jehová, que endureció el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. Es decir, cuando Israel está peleando y está conquistando, ellos sabían que Israel era más poderoso y venía derrotándolos, pero Dios endurecía el corazón de ellos para que lo atacaran, para que fueran destruidos por Dios, por el mismo ejército de Dios. Y entonces en 2 de Tesalonicenses 2, 11 y 12, para el que está anotando, puede tomar esto, que Dios endurece esos corazones y los ciega por su incredulidad. No, hermano, vamos a leer ese para terminar. 2 de Tesalonicenses, porque es que, ¿por qué endurece Dios el corazón? No, entonces no son responsables. Alguien preguntará. Mire
¿Cómo son responsables los impíos de que Dios endurezca el corazón? ¿Por qué lo hace? Segunda de Tesalonicenses 2, 11 y 12. Mire, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Bueno, versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Dice que Dios, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahí está la clave. ¿Por qué Dios endurece el corazón? ¿Por qué Dios ciega los ojos de los impíos? Porque dice, porque ellos no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Por qué Dios ciega los corazones y endurece el corazón y ciega sus mentes para que no puedan creer? Porque, hermanos, porque ellos no quieren la verdad, ellos no quieren creer y ellos se complacen en la injusticia. Por eso, aunque hace ya lo veíamos, pero Juan 12, 37 al 40, voy a leer una parte, dice, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Es decir, una manera de castigo, una manera de juicio, porque ellos no quieren venir, no quieren la verdad, es que Dios endurece sus corazones o los ciega para que no conozcan la verdad. Es una manera como Dios entonces trabaja con los impíos, trabaja con los inconversos, es el gobierno de Dios. Apocalipsis 19:6 dice, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Es decir, Dios tiene el control sobre los creyentes, Dios tiene el control sobre los impíos, Dios gobierna, esa es la manera como Dios opera. Así que Dios tiene el control, Dios sigue gobernando en los creyentes y en los impíos. Amén. Amén. Gloria a Dios por su soberanía impresionante. Vamos a orar. Bendito Dios.